Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Vamos a trabajar hoy con vamos a empezar hoy con una nueva serie de teóricos en esta segunda parte del año, que están vinculados con las distintas esferas, podríamos decir, en las que tiene incidencia la vida universitaria. Nosotros insistimos siempre en que alrededor de la universidad vamos a trabajar fundamentalmente con tres ámbitos, ¿sí? La universidad incide sobre el ámbito académico, el ámbito de la extensión y el ámbito de la investigación. El ámbito académico es quizás el que les resulte a ustedes más familiares, el más conocido, el más difundido, es el que nos incumbe directamente en esta materia, ¿verdad? Se refiere a las carreras que estamos estudiando acá en esta facultad, ¿no? A la labor docente, a la labor formativa de contenidos académicos. Pero también la universidad tiene toda una serie de prácticas alrededor de la investigación y también toda una serie de prácticas alrededor de la extensión universitaria, en donde se trabajan fundamentalmente los vínculos de la facultad, de la universidad, con la comunidad de la que forma parte. Nos vamos a dedicar en esta segunda parte del año fundamentalmente a esos dos ámbitos, al de la extensión universitaria y al de la investigación. Y vamos a trabajar en particular en el teórico de hoy con la producción de textos, que es el objeto de nuestra materia, ¿verdad? Producir textos y su vinculación con la investigación científica. La relación que tiene la producción de textos con la investigación científica es fundamental. Toda tarea de investigación científica va a encontrar su punto de partida en un conjunto de textos, ¿sí? Todo trabajo de investigación parte de un plan, de un boceto, de una hipótesis de trabajo, de al menos la lectura y comentario de una serie de textos que se van a transformar en un plan o proyecto de investigación. Toda tarea de investigación establece necesariamente un diálogo con otros textos, ¿no? Que han planteado ideas similares, afines o no, o ideas opuestas, ¿no? Toda investigación recupera ideas previas, trabajos previos de distintos autores para postularse a partir de esos textos. Y a su vez, toda tarea de investigación está vinculada también a través de la textualidad con la divulgación, ¿verdad? Sin divulgación de los resultados no hay tarea de investigación posible. Digamos que la investigación tiene su razón de ser en la divulgación de esos resultados, ¿no? En el acto de poner a disposición del resto de la comunidad académica o del resto de la sociedad los resultados de esos trabajos de investigación. A nosotros nos gusta pensar estos temas, nos gusta para poder pensar estos temas, recurrir a un texto de Umberto Eco que tiene ya unos cuantos años, el texto es de 1977, pero nos gusta recurrir a ese texto en particular por dos razones. En primer lugar, bueno, porque es Umberto Eco y nos gusta mucho el autor, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque ese texto, además de trabajar con la investigación en general como tarea propia del ámbito académico, la vincula específicamente con la producción de textos. Y eso es algo sobre lo que queremos hacer hincapié. En ese texto, Eco señala que para que exista una investigación de cualquier tipo, ¿no? Tienen que cumplirse 4 requisitos. El primero de los requisitos, dice Eco, es que la investigación tiene que versar sobre un objeto reconocible, y que un objeto sea reconocible significa que o bien que tenga que ser definido de un modo específico o bien que tenga que recuperar definiciones hechas previamente, pero que sea reconocible, ¿no? Para cualquiera que lea ese trabajo de investigación o ese posible futuro trabajo de investigación. Acá cuando Eco se refiere a objeto, está hablando de objeto de investigación, no necesariamente de un objeto material. Eco dice, el término objeto no tiene necesariamente un significado físico. También la raíz cuadrada es un objeto, aunque nadie la haya visto nunca. La clase social es un objeto de investigación, aunque alguno pudiera objetar que solo se conocen individuos o medias estadísticas y no clases en sentido estricto. Pero según esto, tampoco tendría realidad física la clase de todos los números enteros superiores a 3725.
de la cual, sin embargo, un matemático se podría ocupar estupendamente. Definir el objeto significa entonces definir las condiciones bajo las cuales podemos hablar en base a unas reglas que nosotros mismos estableceremos o que otros han establecido antes que nosotros. Si establecemos las reglas en base a las cuales un número entero superior a 3725, por ejemplo, puede ser reconocido cuando se encuentra, hemos establecido las reglas de reconocimiento de nuestro objeto. Entonces, la idea me parece que queda clara con la cita, ¿verdad? Una investigación puede versar, puede tratar sobre cualquier objeto de estudio, siempre y cuando ese objeto sea claramente establecido, definido con reglas claras por el investigador, o bien cuando recurra a reglas o definiciones establecidas previamente por otros investigadores. Y ahí tenemos ese diálogo entre textos que mencionábamos al principio. Ahora bien, ¿por qué ECO necesita establecer esta definición? Porque todavía está pensando en el 77 en darle lugar o justificar de alguna manera el estatuto de cientificidad, el estatuto científico para las ciencias humanas, algunas ciencias sociales, las vinculadas con las artes directamente, que no solo en el 77, sino incluso hoy en día, también muchas veces deben como justificar su estatuto de científico. Desde el ámbito de la producción artística, por ejemplo, las disciplinas artísticas, las humanidades, muchas veces nos encontramos con que para mucha gente no se trata de ciencia, ¿verdad? Y nos cuesta explicar a los que nos dedicamos a la investigación en estas disciplinas, nos cuesta explicar por qué son científicas, ¿no? Dónde radica su condición de científicas. El segundo de los requisitos que señala ECO es que la investigación tiene que decir sobre ese objeto cosas que todavía no han sido dichas, o bien revisar con una óptica diferente las cosas que ya han sido dichas, ¿sí? Esto se vincula directamente con el objetivo fundamental de la investigación. La investigación es una práctica independiente en sí misma, vinculada a la universidad porque está vinculada también a las prácticas académicas y estrechamente vinculada con el estudio, ¿verdad? Pero la investigación es una práctica, como decíamos, independiente con un objetivo propio. Investigar es producir conocimiento. Y ahí es donde se entiende este segundo requisito que propone ECO para la tarea de investigación. La investigación tiene que decir sobre ese objeto que ya ha sido recortado y definido algo nuevo, algo que no haya sido dicho nunca antes. O sea, debe sumar conocimiento al estado de conocimiento de un tema. El tercero de los requisitos que señala ECO es que la investigación tiene que ser útil a los demás. El trabajo científico se añade algo a la comunidad, a lo que la comunidad ya sabía, si ha de ser tenido en cuenta, al menos en teoría, por todos los trabajos futuros sobre el tema, será científico. El criterio de la utilidad es un criterio que, bueno, aparece en el texto de ECO y aparece en la mayoría de la bibliografía y aparece incluso como requisito muchas veces de los planes de becas, de los proyectos de investigación. Hay apartados específicos donde uno tiene que redactar la posible utilidad de ese tema, aunque determinar de antemano la posible utilidad de un tema de investigación científica es bastante difícil, porque bueno, los caminos que va a seguir la ciencia y los caminos que van a seguir esos textos son muchas veces difíciles de anticipar. A mí me gusta poner, por ejemplo, el caso de Schliemann, que es el arqueólogo que descubre la ciudad de Troya en 1870 con la Ilíada en la mano. Es decir, los avances en el campo de la investigación de la literatura que llevan a la traducción y edición de textos como, por ejemplo, la Ilíada, permiten después, de manera completamente imprevista, porque es imposible pensar que el editor de la Ilíada estaba pensando que 100 años más tarde Schliemann, con ese texto en la mano, iba a descubrir la ciudad de Troya.
¿verdad? Los caminos que pueden seguir los trabajos de investigación y cómo un trabajo puede dar lugar a futuros trabajos de investigación son muy difíciles de prever y de anticipar. Y en cuarto y último lugar, ECO señala que la investigación debe suministrar elementos para la verificación y refutación de las hipótesis que presenta y por lo tanto debe suministrar esos mismos elementos necesarios para su propia validación, debe suministrarlos para que cualquiera que lea ese trabajo y en principio reproduciendo los mismos mecanismos pueda llegar a la misma conclusión. Este requisito se entiende y funciona muy bien si pensamos en las ciencias más duras, por ejemplo, si pensamos en el trabajo en un laboratorio, en donde en determinadas condiciones podemos llevar adelante un experimento y reproduciendo esas condiciones en cualquier otro laboratorio, el experimento va a llevar a idénticos resultados. Para el caso de las ciencias humanas, las ciencias vinculadas con las disciplinas artísticas, etc., es difícil pensar en este tipo de trabajo de reproducción y de replicabilidad, ¿verdad? Porque, bueno, no trabajamos con laboratorios, pero sí está claro que todo trabajo de investigación debe suministrar de manera explícita, debe poner en primer plano, debe dejar claramente señalado cuáles son aquellos caminos que ha seguido para arribar a las conclusiones a las que arriba y para demostrar las hipótesis que plantea demostrar. Entonces, en definitiva, se podrían resumir en el planteo de ECO los 4 requisitos como la idea de que una investigación consiste siempre en el estudio sistemático de un objeto con la finalidad de alcanzar conocimientos válidos. Y a su vez que toda investigación debe estar fundamentada en el método científico, que consiste en un procedimiento pautado y confiable de análisis de un objeto basado en la replicabilidad y la falsabilidad para posibilitar su refutación. La producción de textos entonces va a acompañar toda la labor científica en prácticamente todas sus etapas, a veces con mayor o menor incidencia. Hay toda una serie de textos, todo un conjunto de textos que son los llamados textos de divulgación científica, que están especialmente diseñados y especialmente destinados a sostener este trabajo de la práctica científica. Hay todo un conjunto de textos que los podemos pensar de manera prospectiva, es decir, textos que se ocupan de proyectar una investigación, de planificarla. Es más, son estos textos con función prospectiva los que nos van a permitir dar lugar específico a la investigación, darle cabida. Estoy pensando, por ejemplo, en planes de tesis, en proyectos de investigación, ¿no? En proyectos de investigaciones grupales o personales, planes de becas, etcétera, que lo que hacen es proponer investigaciones, ¿verdad? Y muchas veces en esos proyectos o en esos planes radica hasta la posibilidad, la factibilidad de la investigación, ¿verdad? Si ustedes aplican a una beca, para aplicar a una beca necesitan presentar un plan de beca y lo que se evalúa es el plan de beca. Si el plan de beca es aprobado, bueno, habrá beca. Si el plan de beca no es aprobado, no hay beca, entonces esa investigación no puede llevarse adelante, ¿verdad? Lo mismo sucede con los proyectos de investigación. Como investigadores, nosotros proyectamos trabajos de investigación más largos, más cortos, según en qué tipo de investigación estemos pensando, y de la aprobación de ese proyecto va a depender la realización o no del trabajo de investigación. A nosotros el proyecto es un género que nos gusta particularmente y que nos parece muy útil. Van a ver que en toda esta segunda parte del año vamos a tener un montón de encuentros sobre proyectos de todo tipo, entre ellos los proyectos de investigación. Hay también todo un conjunto de textos de divulgación científica que son retrospectivos, que son los que propiamente reciben el nombre o deberían recibir el nombre de divulgación científica.
¿Por qué? Porque se vinculan con investigaciones que ya fueron realizadas y de ahí el nombre de retrospectivos. Ponencias de congresos, artículos en revistas, informes, etcétera, son todos géneros que se dedican a divulgar, ¿no?, trabajos de investigación, los resultados de los trabajos de investigación que ya fueron hechos. Y también vamos a tener una serie de textos que acompañan los trabajos de investigación mientras se llevan adelante. También tenemos el caso de algunos informes de avances, borradores de textos, ponencias de congresos que muchas veces son resultado de un work in progress, ¿no?, de lo que se está haciendo en el momento. Todos esos textos van, digamos, dándole lugar, ¿no?, y van informando, comunicando, divulgando, etcétera, los trabajos de investigación. Este conjunto de textos han dejado de llamarse textos de divulgación científica para adoptar el nombre de textos de circulación académica. La distinción es un matiz sutil, pero no es una distinción menor, porque como señalábamos recién, los textos de divulgación científica se encargan de divulgar investigaciones que ya han llegado a su etapa final, divulgar resultados, mientras que con textos de circulación académica tenemos un nombre, tenemos una etiqueta que nos permite dar cuenta de toda una gama muchísimo más amplia de textos que no solamente trabajan con los resultados de una investigación, sino que amplían muchísimo sus posibilidades, ¿no? Entonces, dentro de estos textos de circulación académica encontraríamos todos aquellos textos cuyo elemento en común, cuyo elemento compartido es formar parte del ámbito académico. Entendido, si quieren, en un sentido amplio, ¿verdad? Vamos a tener ahí entonces otra vez ponencias, tesis, artículos de investigación, proyectos, planes de becas, respuestas de parcial, es decir, todo un despliegue de textos con los que mientras nos manejemos en el ámbito académico vamos a tener que estar familiarizados, vamos a producir y vamos a interpretar constantemente. Sobre todo ese corpus nos interesa llamar la atención, ¿verdad? Habíamos estado trabajando en la primera parte del año con un concepto con un autor que es Mijaíl Bakhtin, que recuperaba el concepto de esfera de uso. Podríamos pensar también los textos de circulación académica como textos que están dentro de una esfera de uso particular. Dentro del ámbito académico, entonces, nos vamos a encontrar con todo un conjunto de géneros, monografías, tesis, tesinas, proyectos de investigación, planes de beca, ponencias de congresos, artículos de revistas, trabajos de divulgación, etcétera, cuyas características específicas son difíciles de definir, ¿verdad?, pero que están vinculadas a la esfera de uso particular, si pensamos en la definición de Bakhtin, a la esfera de uso particular que es el ámbito académico, ¿verdad?, y que le va a imprimir unas características específicas y determinadas. Dentro de esas características se suele mencionar como las más frecuentes la adecuación léxica, la pertinencia temática, algunos tiempos y modos verbales específicos en función de una finalidad explicativa o expositiva, un dominio de un campo léxico específico propio de la disciplina, la progresión temática, el uso de una voz de autoridad, citas, fuentes, etc., el predominio de una estructura argumentativa, entre otros recursos, y fundamentalmente uno que nos interesa en especial, que es la construcción de la objetividad, ¿sí? ¿Por qué nos interesa este en particular? Bueno, porque los anteriores, si bien es cierto que caracterizan los géneros de circulación académica, también podemos pensar que caracterizan a cualquier texto, no solamente a los de producción académica. Cualquier otro texto en el que pensemos va a tener que tener una progresión temática, el uso de algún recurso en particular, tiempos y modos verbales en función de la finalidad específica de ese texto, de si es expositivo, descriptivo, narrativo, etc. Mientras que en el caso específico de la construcción de la objetividad, ahí sí
estamos con un recurso que es propio y exclusivo de los textos de circulación académica y que nos parece también que puede ser objeto de reflexión, sobre el que tendríamos que detenernos un poquito más. ¿Por qué hablamos de construcción de objetividad y no hablamos de objetividad a secas? Bueno, porque como estuvimos viendo durante toda la primera parte del año, no hay ni en el lenguaje, ni en los textos, ni en los discursos, nada que pueda ser considerado objetivo, ¿sí? Porque el lenguaje no es objetivo, porque los seres humanos no somos objetivos y por lo tanto no podemos producir nada, absolutamente nada, parecido a un texto objetivo. Estuvimos toda la primera parte del año tratando de llamar la atención sobre todos aquellos aspectos del lenguaje, de los textos, de los discursos, etcétera, que están mediatizando, ¿no?, entre la producción de un texto y la recepción de un texto. Hablamos de construcción de objetividad cuando nos referimos a textos científicos porque entendemos que esos textos científicos a los que se les exige que sean objetivos solo pueden serlo como el resultado de una serie de estrategias que se ponen en juego para tratar de borrar la subjetividad inherente a esos textos. Para el caso de la ficción de la objetividad en los textos de investigación en particular, Van Dijk lo define muy bien. Dice: por supuesto no creo en la objetividad de las ciencias ni tampoco sé bien lo que es. Creo que en varias aproximaciones del estudio del discurso estamos de acuerdo en que las ciencias se construyen, en gran parte, a través de discursos y otras interacciones, y esas construcciones son intersubjetivas y sociales. Esto es, si la ciencia se construye a partir de discursos y los discursos son intersubjetivos y sociales, las ciencias arrastrarían esa condición de los discursos necesariamente. Por lo tanto, no tendríamos, por supuesto, objetividad. Dice Van Dijk, sigue, el hecho de que diferentes científicos en momentos diferentes construyan la realidad de maneras diferentes ya muestra que su construcción es relativa y una función de ideologías y otras representaciones sociales que comparten. Por eso habla específicamente de ficción de objetividad, o sea, sabemos que los discursos no son objetivos, pero los construimos como si fueran objetivos, generamos la ficción de que lo son y hacemos de cuenta de que lo son. Estamos hablando siempre de discursos vinculados con la producción científica, ¿verdad? Para que la ciencia sea objetiva, los discursos deberían serlo también. Ahora bien, la pregunta acá es, si sabemos que los discursos de ninguna manera, ni los discursos en general, ni los discursos científicos pueden ser objetivos, ¿por qué se le exige a las disciplinas científicas que construyan esa objetividad? ¿Por qué se les impone esa condición? ¿Y qué pasaría si empezamos a pensar en algunas disciplinas científicas que no necesitan o que no tienen el requisito de ser objetivas, que construyen sus objetos de estudio no a través de las definiciones y clasificaciones objetivas, sino que justamente trabajan con la subjetividad, ¿no?, con la multiplicación de los sentidos? Disciplinas como las disciplinas artísticas, por ejemplo, o como prácticamente todas las humanidades. ¿Qué pasa con esas disciplinas que no tienen la condición de la objetividad, al menos no como un parámetro para su realización? Hay un par de autoras, hay una serie de autoras que nos pueden ayudar a pensar en estos problemas vinculados con la producción de textos, ¿no? María Marta García Negroni, por ejemplo, explica un posible motivo por el cual estos textos de divulgación científica han tenido que desplegar, han tenido esta necesidad de recurrir al recurso de la construcción de la objetividad. Dice María Marta García Negroni: la escritura científica ha sido tradicionalmente caracterizada por las propiedades de objetividad, neutralidad, impersonalidad y precisión con las que referiría a la realidad externa.
la que por lo tanto se manifestaría en el texto como totalmente independiente de las emociones, sentimientos y apreciaciones del autor. Muy a menudo, en efecto, como recuerda Verdejo Segura, el lenguaje científico ha sido contrastado con el literario e incluso con el general, y se lo ha descrito como básicamente informativo, transparente, sin marcas de subjetividad o polifonía. De este modo, observaciones, análisis y resultados se contarían a sí mismos, sin intervención ni implicación personal del escritor en los hechos que se presentan, para convencer al lector del carácter incontrovertible de lo que se expone. Podíamos vincular estas palabras de García Negroni con el cuarto de los criterios que veíamos de Eco, ¿verdad? Con esta idea de la replicabilidad del método científico. Los hechos, como nos señala García Negroni en el discurso científico, borrarían el sujeto que los presenta para crear esa ficción de que se explican a sí mismos, ¿verdad? Que es uno de los requisitos que tiene el discurso científico. Entonces, producir textos donde creemos esa ficción, hagamos de cuenta que esos hechos están hablando por sí mismos y se explican a sí mismos sin ningún sujeto que los esté interpretando, ayudaría a poder divulgar, exponer ese requisito de cientificidad que nos mencionaba Eco. Ahora bien, volvemos con la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando nos estamos manejando en el ámbito de algunas disciplinas que también las podemos considerar científicas, en donde ese requisito no es necesario? Porque no trabajamos con objetos, sino que trabajamos con sujetos. Porque no trabajamos con hechos que se tengan que demostrar a sí mismos, sino que trabajamos con los modos en que distintos hechos, acontecimientos, obras, etcétera, han sido construidos a lo largo de la historia o han sido interpretados a lo largo de la historia. ¿Hasta qué punto es necesario pedirle a esos textos, ¿sí?, que reproduzcan ese requisito de la objetividad? Tenemos una autora más que nos interesaría pensar, que pensamos que nos puede ayudar a discernir sobre estos aspectos, que es Guiomar Ciaspucio. Ella menciona que los textos de divulgación científica constituyen un campo de investigación sumamente interesante para la lingüística y además, debido a la alfabetización científico-técnica de la sociedad actual, adquieren una relevancia innegable para la vida de las personas. Sin embargo, dice Guiomar Ciaspucio, han recibido poca atención de la lingüística y de las disciplinas sociales. Debido a su carácter de textos secundarios, las reflexiones y los modelos que se han propuesto para describir y explicar la divulgación científica, ¿no?, está pensando en eso Guiomar Ciaspucio, han estado estrechamente influidos por las concepciones acerca de la ciencia y sus discursos. Es decir, ¿qué es lo que está planteando la autora? No hemos prestado atención hasta ahora en estos textos que divulgan la información científica porque, comparados con el discurso científico, estos textos divulgativos son secundarios, ¿verdad? Entonces, empezar a llamar la atención sobre su condición de textos, ¿no?, en el sentido amplio que hemos venido trabajando durante todo el año, empezar a pensar en esos textos como productos de sujetos, orientados hacia otros sujetos, mediatizados por el lenguaje, acompañados de una multiplicidad de códigos que arrastran las huellas de su enunciación, ¿no?, que están ideológicamente cargados, como no puede ser de otra forma porque son textos. Es una manera de empezar a pensar específicamente en estos textos, no solamente como aquellos textos que reflejan una realidad, ¿no?, más o menos objetiva, eso lo podremos discutir, sino como una construcción en sí mismos. Nos gusta terminar siempre con una pregunta de examen, con una hipotética pregunta de examen. Si tuviéramos que pensar una pregunta a partir de la clase de hoy, podríamos pensar en qué etapa se organiza la investigación académica y cuál es el objetivo de cada una de esas etapas.